partir de la Constitución de 1978, donde se consagra la autonomía universitaria como uno de los principios fundamentales que informan la vida universitaria, se constituye un sistema desde el punto de vista organizativo muy colegiado, con muchos niveles de decisión que implican una alta participación y por lo tanto una lentitud en la toma de decisiones. Y ello conlleva necesariamente, pues, digamos, una veces una aparente falta de eficiencia. Sin embargo, en el mundo universitario, donde realmente lo que ocurre casi siempre es que las diferentes personas o diferentes instancias que participan en ella quieren tener participación y aportan ideas, la verdad que a mí me parece que en este momento está haciéndose de una manera absolutamente correcta. Sí que es verdad que ello plantea a veces pues esa aparente falta de eficiencia, pero yo creo que realmente tanto la ley de reforma universitaria, que consagró el sistema de los claustros, como la ley orgánica de universidades, que quizá hizo, en mi opinión, una dejación, dando una participación no de los claustros en la elección de rector, creo que a mí me parece un funcionamiento adecuado por el momento. En el futuro se podría plantear revisiones. En todo modo, me gustaría señalar de manera clara y contundente que la participación a través de los claustros me parece mucho mejor que la participación a través de una participación total de todo el universitario. Al fin y al cabo, el claustro está consagrado en la vida universitaria como órgano de participación desde el mismo nacimiento de las universidades. El rector, tal como se concibe en este momento, salido a través de la voluntad de los diferentes colectivos que forman el mundo universitario, sobre todo cuando el sistema de elección sea el claustral, a través de los claustros, a mí me parece que refleja mucho la persona que encarna la voluntad de todo el colectivo universitario. ¿Cuál es el problema que puede tener? Digamos, lo que ocurre, como ocurre casi siempre, cuando la elección es a través, por ejemplo, de una elección universal, que es la que se ha consagrado después de la LOU, tiene el pequeño inconveniente de que representa un funcionamiento que puede tener algo de político. Pero esto, en el mejor sentido de la palabra, no se puede entender nada malo. A mí me parece que el rector, además a través de los vicerrectores, de los diferentes, tenga usted en cuenta que hay una estructura organizativa de tipo más o menos administrativo, yo creo que permite, digamos, que todas las toma de decisiones se haga de una manera muy correcta, desde dos puntos de vista. Uno, de que expresen la voluntad de los miembros. Segundo, la sensibilidad con la sociedad y, evidentemente, desde otro punto de vista, la legalidad y legitimidad de las decisiones que toma. Todo ello hace que el rector, que incluso en España esté investido de ciertos, digamos, funciones administrativas, a mí me parece que queda bien definido. E incluso la idoneidad. Yo creo que la idoneidad, yo pienso que el rector tiene una etapa, evidentemente, como ocurre casi siempre en todos los cargos de representación, donde realmente tiene que tener un cierto aprendizaje, pero luego yo creo que a veces esto normalmente suele proceder casi siempre de equipos anteriores, o sea, siempre ha tenido un cargo o de vicerrector, o de decano, o director de departamento. Yo creo que es una práctica suficiente para que pueda tomar decisiones correctas. En todo caso, yo creo que además luego unos órganos de gobierno muy representativos, todo hace que realmente las decisiones que tome sean correctas. Si usted me dijese cuál es la participación, digamos, de los poderes públicos en las tomas de decisiones del rector, pues también tiene instancias para poder hacerlo, puesto que al fin y al cabo la legislación y la normativa, tanto estatal como autonómica, van condicionando las decisiones que se toman, a las cuales tiene que adaptarse necesariamente las decisiones que toma el rector. Bueno, la participación de los estudiantes en la vida de las universidades debería de ser bastante mayor de la que es. Evidentemente todo el mundo sabe que es una pequeña participación. Las razones, yo que vengo de una etapa anterior de la universidad donde pedíamos participación y no se nos daba, creo que hay que reconocer que ahora que tienen participación parece que no utilizase mucho el sistema, los cauces que se les ha dotado. De todas formas, yo creo que hay que conocer bien la vida universitaria y saber que hay asociaciones estudiantiles que tienen un gran poder de convocatoria, de representación. Quizá lo que no está muy claro su participación es en los órganos de gobierno, porque quizá tampoco ven muy bien qué es lo que tienen que hacer en esto. Piensan que son cosas que no les competen, o que son cosas que no les afectan, que yo creo que sí les afectan y les competen, pero en fin, la verdad que eso es así. Yo creo que una cosa que sería bueno es que a nivel estatal, con el nuevo Estatuto de Estudiantes, se vaya dotando sobre todo de formación a los líderes estudiantiles para que puedan participar más en la vida, digamos, de las universidades. En todo caso, creo que deberíamos hacer un esfuerzo porque participen también en mucha gestión de los servicios que les son propios.
los servicios de becas, los servicios, digamos, de restauración, los servicios deportivos, todo aquello que les compete, que utilizan más intensamente, deberían tener una participación mucho más fuerte los estudiantes. Pero yo creo que en ese sentido les falta un poco capacidad, bueno, formación en definitiva, formación en participación, no otras cosas evidentemente, y esa formación en participación creo que había que estimularla y creo que en el futuro debería entenderse que, por ejemplo, es mucho mejor que un servicio de ayudas al estudio o de becas, o un servicio, por ejemplo, de adquisición de libros colectivos, tuviese en manos de los estudiantes, ganaríamos en calidad y ganarían ellos en participación y sería sobre todo bueno para el servicio en definitiva. Los consejos sociales, como órganos de representación de la sociedad en la universidad, yo creo que han experimentado en los últimos años un aumento de su importancia tremenda. Tened en cuenta que tenemos la ley del año 1983, ley de reforma universitaria, los creó. Incluso hubo una sentencia del Constitucional que decía que, bueno, se les había dado demasiado poder. Pero yo pienso que realmente el Consejo Social irá madurando. Yo creo que cada vez más irá madurando. Al principio no sabía muy bien qué era aquello, la gente iba allí, pensaba que era intervenir, otras veces pensaban que era fiscalizar, y lo que debe ser fundamentalmente es ayudar, orientar e intentar que la universidad sirva mejor a la sociedad. Yo creo que si esto se mantiene, yo creo que los consejos sociales irán ganando fuerza. Ya digo, insisto, que creo que tenemos una experiencia muy corta, vinimos de los patronatos por denominación a unos consejos sociales que intentan representar sectores de la sociedad. Yo creo que ese cambio hay que asumirlo, hay que madurarlo, yo creo que será lo que al futuro, yo creo que esto mejorará. La gestión universitaria se ha ido complicando extremadamente en los últimos tiempos. Hoy realmente no estamos en la época de hace 40 años, donde prácticamente había servicios administrativos, prácticamente administración pública pura y dura, y deberes prácticamente. Hoy yo creo que se ha diversificado. Los servicios desde el punto de vista de investigación, o los servicios técnicos, o las nuevas tecnologías han obligado a profesionalizar. Entonces yo creo que en este momento, si vamos a las universidades, estoy casi convencido de que el grado de personas de alto nivel de gestión se ha incrementado totalmente, de tal manera que es fácil cualquier universidad española tener, pues, bueno, un montón de personas de grupo A especializadas en temas muy diferentes. Yo creo que ese problema está resolviéndose. Yo creo que hay que simplemente dejar que siga la evolución. Hay universidades que esto va mejor, otras van peor. Yo creo que está resuelto prácticamente. La introducción de códigos de buen gobierno en la gestión universitaria es no solo, yo creo que necesaria, sino que yo creo que es una obligación. Yo también digo en esto que hay que mirar hacia atrás. Realmente la universidad debe de rendir cuentas de lo que hace y está haciéndolo en diferentes niveles. Yo creo que hay universidades que rinden cuentas, otras que rinden menos cuentas. Tengan que ser en cuenta que están también los tribunales de cuentas de las comunidades autónomas que fiscalizan la actuación de las universidades. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es seguir un poquitín ese nivel de mejora que es típico de las administraciones públicas que se está haciendo. Dicho eso, he de decir también que el Código de Buen Gobierno son sistemas que van modificándose a lo largo del tiempo y realmente yo creo que introducir todas las novedades que existen, digamos, en la vida real, en la rendición de cuentas de las universidades, me parece muy bien y me parece correcto. Eso yo creo que no tiene por qué implicar para nada cambio de legislación. Bueno, es más, yo diría que sería bueno una temporada no legislar demasiado, porque realmente no sabemos exactamente cuáles son los rendimientos de la LOU o los no rendimientos. No sabemos tampoco cómo son los rendimientos de la non-LOU o su falta de rendimientos, y yo creo que estar perpetuamente cambiando el modelo es malo, porque ello obliga a cambio de estatutos de las universidades, tensiones innecesarias, pérdidas de tiempo y de rentabilidad y de coherencia. Por lo tanto, yo creo que lo normal sería esperar unos años para ver cómo funciona el sistema. Eso no quita para nada de seguir con los sistemas de rendición de cuentas, tanto los que organiza la administración pública de carácter normal, como aquellos que se encuentran en los libros de prácticas de buen gobierno de cualquier universidad, de cualquier institución. Por otra parte, sí que es cierto que las universidades deben de ser transparentes, muy transparentes. Yo diría que tanto como ganamos en transparencia, cuáles son nuestros recursos, de dónde proceden, con qué criterios se reparten, todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que en este sentido las universidades españolas tienen un buen nivel, por lo menos las que yo he conocido, y he conocido alguna. Por lo tanto, me parece que tienen un buen nivel. Lo que pasa es que es una cuestión que hay que seguir. Hay que seguir acostumbrándose a que año tras año hay que decirle, explicarle al claustro el estado de la universidad, que explicarle a los diferentes colectivos universitarios cómo están sus cuestiones, qué tienen que decir los sindicatos, qué tienen que decir los estudiantes, todo ello.
y dar una cuenta exhaustiva de todas las inversiones que se hacen y con qué fin se hacen, y valorar luego que se ha hecho la inversión, cuáles son los rendimientos que tienen de ello. Yo creo que son prácticas que deben de ser, yo digo, son convencionales, deberían de ser, o sea, están previstas, y yo creo que no hay nada que lo impida que se hagan, lo único que pasa es que no hay que ser exigentes. Y yo de ahí vuelvo a donde estábamos al principio, al claustro. Yo creo que un claustro bien organizado y bien estructurado, y con personas que están acostumbradas a la gestión universitaria, a mí me parece que da en esto mucho juego como órgano al que rendir cuentas. Creo que cuando se habla de rendición de cuentas debemos de hablar de qué debe de rendir cuentas la universidad, y debe de rendir cuentas de las funciones a las que se dedica. La primera de ellas es la docencia universitaria. La docencia universitaria representa una labor fundamental, casi diría la labor clásica, que todo el mundo entiende de la universidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es formar a ciudadanos, yo os diría, me atrevería a señalar que fuesen críticos, creativos y emprendedores. Personas que luego, a lo largo de sus estudios y a través de una formación a lo largo de la vida, sean capaces de ocupar un puesto en la sociedad donde el desarrollo intelectual sea lo más importante, que al final y al cabo es lo que es la universidad. En ese sentido, lo que creo es muy importante es, digamos, el rendimiento de la enseñanza universitaria, la medición del rendimiento. La medición del rendimiento a través, digamos, de los tiempos de permanencia en la universidad, de los tiempos de duración de los estudios, de la mejora de la formación de los estudiantes, de la adecuación de la formación de los estudiantes a la demanda externa. Eso todo es lo que debe medirse. ¿Cuál es el problema? En este momento, por ejemplo, la enseñanza en la Universidad Española tiene un rendimiento bajo. El famoso rendimiento de nuestros estudiantes, y yo creo que es un tema que hay que plantearse, no desde las personas, el profesor que suspende o aprueba mucho, sino una valoración conjunta de tal manera que una persona que entre a la universidad pueda adquirir los conocimientos en los tiempos previstos en el plan de estudios. Evidentemente, si una persona se dedica poco tiempo o a tiempo parcial, debe de estar más tiempo en la universidad. Lo otro supone un despilfarro de recursos. Y por lo tanto no se trata de aprobar a todo el mundo, se trata sencillamente de utilizar eficazmente el tiempo disponible para formar a la persona. Por lo tanto, ahí tenemos un aspecto claro y sencillo de la cuestión. El otro aspecto es la creación de conocimiento. Y cuando se dice creación de conocimiento no es erudición, no es saber mucho, es sencillamente crear nuevos conocimientos, crear nuevas fórmulas, nuevas ideas, que todo ello pueda redundar en bien de la sociedad. Pero yo creo que independientemente de que sean útiles o no sean útiles, que sean nuevos. Quizá uno de los temas que define el tercer ciclo universitario, el doctorado, creo que es un aspecto fundamental. Una tesis doctoral debe tener creatividad científica fundamentalmente. Deben ser cosas realmente que representen un avance en el conocimiento, a partir de lo persistente. Creo que en ese aspecto también creo que merecería la pena que nuestra valoración de creación de conocimientos a través del índice de la publicación, de la calidad de nuestros trabajos, del impacto que tienen. Yo diría que muchas veces en ciencia es facilísimo saber cuándo un trabajo ha tenido impacto. Ahora o en un próximo futuro, no tiene por qué tener un impacto en este momento, pero puede ser que tenga futuro. ¿Cuántas escuelas se generan alrededor de ello? ¿Cuántos debates? ¿Cuánto hay, digamos, de ese aspecto fundamental de la universidad? El tercer aspecto de la universidad es la transferencia de conocimientos. La universidad se ha convertido en el laboratorio, en el think tank de las ideas de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que merece la pena que se valore eso. La valoración de eso se hace de una manera sencilla. Primero, la universidad respecto a la sociedad puede prestarle servicios, puede, digamos, pasarle patentes, puede crear spin-off, puede hacer tantas fórmulas como existen, que creo que son muchísimas. Los parques científicos y tecnológicos son un buen ejemplo de ello, donde realmente se hacen estas labores. A mí me parece que ahí hay valoraciones, a través de, digamos, contratos, convenios y, por supuesto, patentes, no sé, cualquiera de las fórmulas, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, que se pueden servir para medir esto. Y yo creo que a través de eso se puede medir. Yo creo que de esa batería de aspectos, y sin olvidar una cuarta que me gustaría apuntar, la extensión universitaria. La universidad debe de ser un foro cultural, debe de aparecer como un sitio donde se refiere uno a ella, para obtener, digamos, pues desde lo que sería pues buena literatura o buen arte y donde realmente eso llega sobre todo y cala en la sociedad a través de sedes, de cursos, de extensión universitaria en general, que es una creación que tiene más de un siglo en nuestro país. Bueno, pues también eso debe de medirse y también se debe ayudar. Ya que se habla, por ejemplo, de la formación a lo largo de la vida, ahí la universidad puede generar un papel fundamental en toda la formación, no solo, digamos,
de tipo profesional, sino la formación de tipo intelectual, que creo que es muy importante. Por todo ello, yo creo que se puede medir en la universidad, y dentro de esa autonomía, de la forma que la universidad cree oportuno acerca de una de estas cosas, sí que debe medírsele para que de alguna manera la sociedad pueda valorar exactamente eso, lo que le hace falta para poder coger y decirle a la universidad si está de acuerdo con cómo se gastan los fondos o la financiación que se destina a ella. Realmente la financiación a través de, digamos, de parámetros que permiten establecer cómo se cumplen las diferentes funciones que tiene la universidad, la verdad se ha ensayado en muchos sitios y es verdad que así se hace. Se hace. Lo que ocurre es una cosa que es difícil porque la mayoría de las universidades públicas tienen funcionarios, por lo tanto tenemos los capítulos de financiación convencionales, el capítulo 1 son el número de personas que tienes allí en cada cargo con sus niveles retributivos, complementos, etcétera. Y no sigo porque esa es la fórmula, las inversiones, los gastos corrientes, todo ese tipo de cuestiones. Pero en todo caso yo creo que se han ensayado hasta, por ejemplo, que un 25 o un 15, si mal no recuerdo, 15% era vinculado a objetivos. Esto supone que en estas cuestiones de docencia, investigación, transferencia y extensión universitaria se marcan objetivos. Estos objetivos entonces son valorables. Eso siempre ocurre cuando son etapas de bonanza económica. Se puede todos los años incrementar digamos, la financiación. Es posible determinar pues, una relación con respecto al PIB y en función a eso determinar la distribución de esta financiación. En todo caso, yo diría que esa es la tendencia, debería de ir a más, pero eso implica por parte de la universidad de perder un poco el carácter típico de una estructura financiada a través de presupuestos generales, sea de la comunidad autónoma o sea del Estado. Como futuro, yo pienso que cuando la situación económica mejore, yo creo que sí que habrá que intentar valorar a través de estos aspectos. Una universidad debe tener una valoración sobre todo a través de la cantidad de estudiantes suyos que son capaces de obtener una beca, de la cantidad de profesores suyos que obtienen fondos de ayuda, ya sea a través de convenios o a través de proyectos competitivos españoles, autonómicos, europeos, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la realidad a la que debemos de ir. Quizá en este momento es un mal momento para hablar de ello, pero estoy seguro ahora estamos un poco en una política de intentar pasar para la etapa de crisis, pero yo creo que lo ideal sería que en el futuro nos vinculásemos mucho la financiación a este tipo de actividades porque generaría una diferencia importante entre universidades. No estaría mal meter también algún concepto como la empleabilidad de los estudiantes, el grado de eficiencia de la formación que se da a los estudiantes de cara a ostentar, digamos, o acceder a puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Aspectos que en nuestra área geopolítica europea se hacen en algunas universidades, algunos sistemas universitarios. Yo creo que no estaría mal. Pero en fin, en todo caso, yo creo que realmente valorar los objetivos y financiar en función de esa valoración de los objetivos alcanzados por una universidad determinada me parece una idea buena de futuro e incluso yo diría que poco a poco implantándola desde el presente, aunque ya digo, hay experiencias suficientes para ver que funciona. Mi experiencia me dice que si tú logras transferir unos criterios externos de financiación a los sistemas internos, a cada uno de los sistemas, por ejemplo, de centros y de departamentos de cada universidad, consigues unos efectos maravillosos. Si tú, por ejemplo, recibes fondos por internacionalización, pongo por ejemplo, y tú esos fondos por internacionalización los das a los centros, se los das, los repartes con el mismo criterio que se haya producido anteriormente, y estos a su vez a los departamentos, al final se consigue un efecto maravilloso, con cifras económicas bajísimas. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, de transferir fondos que venían por digamos, consecuencia de lo que sería rendimiento en términos de publicaciones, transferirlo a los diferentes equipos de investigación de la universidad y resulta que los resultados son maravillosos. Son buenos porque estás dando un mensaje claro de qué es lo que te están pidiendo en la sociedad y a la vez hay una cosa, se genera una sana competencia entre los diferentes equipos por tener cada uno, primero, los mejores componentes y segundo, evidentemente, hacer las actividades para poder obtener los mejores resultados. Yo creo que la idea es buena, debe seguirse y en todo creo que es buena. Fundamentalmente nuestra universidad, como depende del Ministerio de Educación, la verdad es que en los temas, bueno, se ha hecho la reducción que correspondía más o menos a lo que son, digamos, organismos públicos. La verdad que estamos en este momento negociándolo, esperemos que no sea unos recortes importantes. También depende un poco del tipo de estructura de financiación de cada universidad. En el caso, ya digo, de la nuestra,
la parte correspondiente a lo que es la subvención nominativa del Ministerio será sometida a un recorte semejante al que van a hacer, digamos, para otros organismos públicos. Tengo entendido, en las administraciones públicas de tipo comunidad autónomas, la verdad que ha habido unas reducciones importantes. Llevamos ya un par de años donde el atisbo de una futura crisis o de la crisis inmediata llevó consigo a reducciones. La verdad que en una universidad el que te reduzcan la subvención nominativa es complicado, porque resulta que hay una serie de gastos que corresponden a personal y a gastos de funcionamiento que son difíciles de reducir, muy difíciles de reducir. De tal manera que al no poder ser reducidos, lo que entras en una etapa donde lo que se genera son déficits de caja poco justificables en administraciones públicas y sobre todo que hacen inviable el proyecto universitario. Yo creo que en ese sentido llamaría la atención a las administraciones públicas que intentasen por todos los medios intentar reducir al mínimo digamos, las restricciones en el aspecto de personal y en el de gastos generales, e intentar que las inversiones dilatables o diferibles pues realmente pudiese ser la fórmula para poder obtener, digamos, algunas restricciones o algunos incrementos o decrementos en los gastos, ¿no? A mí me parece que sería la única fórmula. En todo caso, hay aspectos, yo diría, un modelo que hace mucho tiempo leí, hace casi un año, referente a una carta que escribía el presidente de la Universidad de Berkeley a su comunidad universitaria, pues hay que reducir menos en educación e investigación, en todo lo demás hay que reducir. Hay gastos de tipo, digamos, representativo. Incluso invitaba a algunos profesores a que si quieran tener una temporada de vacaciones, pues realmente renunciasen a sus monumentos para poder tomarse unas vacaciones. Yo creo que esa filosofía debemos de mantenerla. Dejar de invertir en educación sensu estricto y en investigación sensu estricto es un suicidio para el futuro. Bueno, yo creo que los universitarios estamos acostumbrados a gestionar siempre en tiempos de crisis. Yo creo que época de bonanzas, pocas hay. Ha habido una etapa muy buena, por ejemplo, en investigación estos años pasados. Ha habido etapas buenas en algunas comunidades autónomas como consecuencia de algunos planes de financiación, pensados sobre todo en tanto por ciento del PIB para invertir en universidades y da buenos resultados. Pero yo creo que en todo caso siempre vivimos un poco en esa sensación de que está vinculada con nuestro origen mendicante inicial. Nuestras universidades nacen en el seno de las escuelas catedralicias y siempre con falta de recursos. Digamos, estamos acostumbrados a esa gestión, esa falta de recursos, con muchísima imaginación, con un uso muy intensivo de los recursos, y en todo caso sí que es verdad que en el futuro yo me aplicaría el modelo de la Universidad de Berkeley, reducir en todo menos en aquello que es exactamente la docencia y la investigación. E intentar mantener las becas, mantener las ayudas al estudio, intentar mantener los laboratorios en la mejor forma posible y realmente una cosa, renunciar a todo aquello que puede ser renunciable porque representa simplemente vanidades y pompas y por lo tanto eso lo podemos quitar. Y la verdad que con eso pero ya digo, en las universidades españolas nada acostumbradas a excesos presupuestarios, yo creo que la verdad tenemos poco que reducir. Pero en fin, hay que intentarlo. Cuando se habla del modelo productivo, de la modificación o el cambio del modelo productivo, en el caso de España, el modelo español, se está planteando que el conocimiento asuma el papel del rol de ser la base de todo el desarrollo económico. Eso supone unas personas mejor formadas, o sea, unos ciudadanos bien formados y por lo tanto capaces de asumir cualquier reto de tipo de sector productivo. Evidentemente lo que supone también que hay una inversión fuerte en I+D y por supuesto que ese I+D genere iniciativas que acaben siendo innovadoras y por lo tanto cambiando, mejorando el modelo productivo, creando estos productos que tengan alta tecnología y sobre todo una cosa tengan un valor añadido fuerte. La otra cosa también, evidentemente, establecer o entrar de pleno en una transformación profunda en el sentido de incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información a la vida normal de una manera, bueno, total y absoluta. Y evidentemente, pues incluso yo diría más, otro aspecto importante, el mejorar el carácter emprendedor. Bueno, todos estos cuatro aspectos creo que se resumen en una cosa, una universidad que genere un nuevo tipo de egresados con estas características, donde sean personas emprendedoras capaces de generar productos innovadores, capaces de atender cualquier necesidad de la sociedad del conocimiento, cualquier necesidad, pero sobre todo hay una cosa, unas personas para esa nueva sociedad,
que se está diciendo desde hace casi 20 años. Estoy seguro que en el futuro, si leemos la estrategia de Lisboa lo pone, la estrategia nueva del 2020 también lo pone, siempre se pone, pero siempre se deja para otra vez. Yo creo que es importantísimo. Y conscientes de ello, yo creo que las universidades deben de establecer todos sus planes de estudio, sus actuaciones, sus investigaciones, sus transferencias, todo en base a esto. Eso supone que ninguna área de conocimiento es ajena a ello, todas son importantes, las de tipo humanístico, cultural, las científicas, las tecnológicas, las de gestión, todas son importantes porque entra en todo. Lo que supone es una cosa, un plus más de entender que cada cosa que se hace, ya sean aspectos básicos como aspectos aplicados, va a tener una, digamos, una manifestación en el modelo productivo. Esto es lo que es importante. Yo creo que es lo que debemos de intentar hacer. Cualquier modelización de la financiación que se base en unos objetivos a alcanzar y además con una serie de restricciones en el sentido de mantener, evidentemente, pues esa sostenibilidad de la financiación me parece perfecto, no tengo nada que objetar a ello. Es verdad que tenemos una cuestión importante. En todo caso, siempre hay que plantearse mejorar todo lo que suponga la igualdad de oportunidades para los estudiantes en el acceso a, digamos, a las enseñanzas universitarias, pero la otra cuestión me parece muy importante, todos los temas relacionados con lo que son las políticas que se hacen en el seno de la sociedad, igualdad de género, igualdad de oportunidades, dependientes, todo este tipo de cuestiones me parecen importantes. Y además todo ello en la sostenibilidad. Evidentemente tenemos un modelo en el que realmente el tema de tasas y el tema de becas había que intentar revisarlo. Todo el mundo está de acuerdo con ello. ¿Qué se puede hacer? Becas, entendiendo becas y ayudas al estudio. Yo lo que creo es una cosa, quizá las tasas deben de coger y ser revisadas de manera hacia el alza, porque aquellas, digamos, personas, aquellas familias que tengan una mayor capacidad adquisitiva deben de poder, digamos, acercarse más en sus pagos al coste real de la enseñanza, pero evidentemente aquellos que no tengan o dispongan de rentas suficientes y tengan la capacidad suficiente para ello deben de poder, digamos, disponer de las becas, ayudas, etcétera, etcétera, para poder coger y compensarles debidamente, incluso la ausencia de ingresos debidos a su esfuerzo como estudiantes. Todo ello lo que nos lleva a una sociedad más justa y, digamos, donde realmente todo el mundo tiene las mismas oportunidades independientemente de la clase social, económica donde procede. Respecto a la cuestión de las ayudas al estudio y las becas, convendría matizar que en nuestro país se utiliza muy poco el sistema de préstamos para el estudio. Yo creo que es un sistema que determinaría un cambio incluso en el modelo social y en el tipo de estudiantes que acceden a la universidad. Realmente cuando una persona tiene la responsabilidad de recibir una ayuda y cuando luego la situación suya, situación económica, se lo permite devolverla, lo que plantea es primero una demanda de estudios de calidad, puesto que al fin y al cabo es un esfuerzo importante para poder, digamos, tener que devolverlo en su momento. En segundo lugar, buscar estudios que de alguna manera le permitan poder llegar a la situación de poder devolver el préstamo que se le hace. Esto es en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, está muy extendido. Yo pienso que en el futuro, si el modelo que en realidad la universidad estamos yendo es un modelo más, digamos, un modelo anglosajón, quizá este tipo de cuestiones deban de plantearse. Porque en realidad lo que está ocurriendo en este momento es que las personas que tienen mejor situación económica o proceden de familias mejor situadas económicamente son las que acceden a ese tipo de estudios donde digamos, los costes son importantes, la calidad también es buena y además permiten acceder a un mercado, digamos, laboral bueno. Todo ello significa entonces que es un tema que para conseguir esa igualdad de oportunidades que estamos siempre defendiendo y que creo que debemos seguir defendiendo mucho, yo creo que realmente hemos de estudiarlo. Es una cuestión que debe hacerse. Yo pienso que en este sentido el Instituto de Estudiantes, el nuevo Consejo de Estudiantes, tanto los estatales que se generen a nivel estatal o como realmente autonómicos, etcétera, etcétera, plantear este tipo de cuestiones como temas a pensar para desde una manera sin romper, digamos, lo que es
la estructura actual de nuestros estudiantes, conseguir algo que nos permita acercarnos más a este modelo, que puede suponer una mejora en esa idea de que la sociedad del conocimiento, digamos, y el nuevo modelo productivo nos lleguen a todos y de verdad nos integremos en ella. Entonces yo creo que es un tema que merece la pena verlo. En este sentido, y para acabar, me gustaría decir en esta cuestión que si no hay consejos de estudiantes, todas estas cuestiones son muy difíciles de plantear. Son difíciles de plantear porque representan cambios importantes que son a veces inasumibles porque realmente no hay nadie en la parte, digamos, que representa a los estudiantes con capacidad de decir hasta dónde, cómo y de qué manera. Creo que es un tema importantísimo. La Universidad Española, más allá de singularidades, tiene una, digamos, escasa experiencia en la financiación privada. Más allá de convenios, contratos y, digamos, algunas cátedras, etcétera, etcétera, realmente hay poca experiencia en ello. Y si miramos a nuestro alrededor, en las universidades de tipo anglosajón, la verdad que hay una experiencia larga y una larga tradición de financiación a través, digamos, de empresas. Todo y además como un criterio fundamental que es el prestigio social que representa para una propia empresa, digamos, colaborar con la universidad. Nuestros datos estadísticos reflejan que las universidades en general están abiertas y las empresas a veces también, sobre todo en determinados momentos, sobre todo empresas que tienen una alta tasa tecnológica, buscan esta colaboración. Desde prácticamente hace 40 años que se crearon las primeras fundaciones Universidad-Empresa hasta la actualidad, hemos recorrido un largo camino, desde la nada hasta una proporción pequeña, pero nada desdeñable. Entonces yo creo que realmente en el aspecto, digamos, de la financiación privada, yo creo que hay que mejorar bastante, sobre todo hay que mejorar incrementando, por un lado, los retornos hacia la empresa, evidentemente que la empresa sienta que esta inversión tiene retornos. En segundo lugar, buscando sistemas público-privados en el sentido de que la financiación sea empresarial por una parte y estatal por otro. Hay muchos ejemplos en España, hay creo que muchos y creo que es importante. Y luego el otro aspecto importante es que realmente, de alguna manera, en el mundo universitario yo creo que no existe demasiado rechazo a la financiación privada. Algunas veces han oído voces disonantes, pero realmente creo que no existen. Y en este momento, por ejemplo, pues vemos desde estas grandes estructuras financieras de nuestro país o empresas de altas tecnologías colaborando de una manera sin ningún problema con la universidad. Quizá deberíamos intentar un poco atraer más a la empresa hacia temas parecidos a los que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde realmente pues, el hecho de hacer un edificio o financiar unos laboratorios o crear unas becas realmente es absolutamente usual, sin que por ello en absoluto aparezca ningún riesgo de mercantilización de la vida universitaria. Yo creo que la vida universitaria es mucho más que tener un edificio que lleve el nombre de una empresa o de un patrocinador, y mucho más que haya 10 personas que tengan posibilidad de hacer un estudio por una financiación empresarial. Creo que la autonomía reside en otros aspectos, es en la forma libre con la que afrontamos los problemas relacionados con el conocimiento. Por lo tanto, yo, la verdad, creo, por un lado, continuar la línea, mejorarla. Estas cosas no se hacen, son lentas, evidentemente. Estamos de nuevo en el problema de que estamos en crisis, por lo tanto, realmente en esta crisis que existe económica, realmente las empresas es lógico que no asuman riesgos adicionales de financiación de esas aventuras que son la investigación en general. Pero yo creo que, sin embargo, en este momento no resulta nada raro hablar con universidades y en aspectos no realmente de tipo de investigación, ni realmente encuentren ayuda de las empresas. Entonces yo creo que una cosa, seguir y sobre todo seguir profundizando las relaciones desde dos puntos de vista. Una, las relaciones esas en investigación y en transferencia de conocimiento, pero incluso la docencia. Creo que sería bueno. Sería bueno que de alguna manera la formación universitaria tuviese presente que el universitario va a trabajar en una empresa, que va a tener que estar en un ambiente empresarial y por lo tanto conviene que lo conozca mejor. Hay muchas figuras, la figura del asociado, bueno, a veces no bien utilizada, creo que puede dar mucho juego en este sentido, sin falta hacer nuevas fórmulas. Yo creo que realmente es bueno que sigamos en esa línea. Y digo, la verdad es que en este momento cualquier estructura tipo grandes infraestructuras o parques tecnológicos tal, tienen ya estas figuras, que yo no me parece nada extraño, me parece muy bien.
sistema universitario español se caracteriza por ser muy homogéneo. Prácticamente todas las universidades, incluso las politécnicas y las, vamos a decir, literarias, por decirlo de alguna forma, y las mixtas, todas tienen una estructura, una forma de funcionar muy parecida. Yo creo que realmente eso no es bueno. Yo creo que cada universidad debe tener una cierta especialización en temas, en contenidos, en formas. Una universidad debe ser más de segundo ciclo, otra universidad debe estar centrada, porque eso enriquecería bastante nuestra oferta universitaria. Esa especialización a la que yo me refiero creo que además permitiría que el número de universidades que tenemos, que es elevado, pues de alguna manera tuviesen cada una su propio nicho y su forma de funcionar propia. Digo esto sin que la estructura básica deje de ser la misma, los títulos sean los mismos, pero creo que realmente si nosotros cogemos ahora, y estamos viéndolo por encuestas que se hacen sobre la calidad de diferentes títulos, vemos que cada universidad tiene unos títulos en los que la apreciación de la sociedad, más allá de que nos guste o no nos guste, gustan más unos títulos de una universidad que otros. Por lo tanto, creo que eso es importante en docencia, pero lo mismo podemos hacer en investigación y probablemente lo mismo se puede hacer en transferencia de conocimiento. Y en extensión estaría en todo. Yo creo que hay que especializarse, eso es importante. Pero ello sin menoscabo de que el sistema básicamente de organización sea el mismo, incluso yo diría que esa especialización puede conllevar también unos, digamos, en la financiación, financiación adicional por dedicarse a algún aspecto que puede tener un éxito o puede tener una cierta complementariedad con otras. Bueno, yo diría que incluso podríamos hablar de clúster de universidades, ¿por qué no? Pues sería perfecto, creo que sería bueno. Todos se dedican a formar a la gente, pero unos en un nivel, otros en otro, otros en unos temas en otros, yo creo que sería importante. Creo que sería una buena fórmula. Yo creo que hace muchos años nos han recomendado a las universidades españolas que fuéramos más heterogéneas, porque ya tenemos un grado de homogeneidad realmente que no es nada bueno para efectos, digamos, de cubrir todas las posibilidades que tiene el mundo universitario. La convocatoria de campus de excelencia tenía como objetivo fundamental mejorar los rankings internacionales de las sociedades españolas. Estos rankings, que gusten o no gusten, están, se usan y sirven siempre de referencia. Yo creo que la convocatoria, bueno, más allá de que realmente éxito en el sentido de participación enorme, digamos, la competitividad que hubo entre ellos enorme, todo el mundo preparó muy buenos proyectos, yo creo que fue una buena idea. Creo que merece la pena esta competencia de universidades, parece importante. En España, cuando se valora normalmente el mundo universitario, se valora a las personas. Yo creo que buscar a los equipos, pero yo creo que valorar a las universidades me parece de una valentía extraordinaria porque es importante. Que va a conseguir además eso, que realmente entremos en los rankings. Si para entrar en un ranking hace falta una determinado, digamos, parámetro que mejore, con esto se ve, se ensaya, se forma a la gente en este criterio de competencia que es sano y es bueno y es necesario para el crecimiento universitario. En ese sentido, digamos que perfecto. Si hablamos de cómo se ha financiado eso, bueno, la idea básica, claro, a mí me parece que hacer un campus de excelencia internacional a base de internacionalizar, a base de que las infraestructuras se internacionalicen, a base de ayudas para incorporar equipos nuevos al sistema, a base de ayudas para mejorar lo que sería la misma infraestructura docente, adaptarla a Bolonia, etcétera, etcétera, a mí me parece fundamental. La financiación, pues estamos en momentos duros, va a ser una financiación a través fundamentalmente de lo que son préstamos a través de las comunidades autónomas, reembolsables, etcétera, etcétera, pero no por ello deja de tener interés. Yo creo que lo más importante a veces más que el dinero es efectivamente generar un estado de opinión favorable a ese tipo de cuestiones. Aquellas universidades que no obtuvieron su campus de excelencia en las convocatorias, no, digamos, obtuvieron los resultados apetecidos, la verdad es que ahora están preparándose. Las que lo obtuvieron tienen que prepararse porque tienen que solicitar nuevas cuestiones y lo que en definitiva se pone a vibrar todo el sistema con pocos recursos pero con mucha ilusión, cosa que es importante siempre mantener. Entonces me parece un éxito y sobre todo a mí me parece importante que cojamos esta cultura de competencia entre las universidades, que cada una intente ofertar lo mejor, porque de la oferta de lo mejor de cada uno sale una mejora general del sistema. A mí me parece que sobrar universidades nunca sobran, ojalá hubiese más. Sobrar no sobra nada. Ni sobran sistemas, ni estructuras de investigación, no sobra nada. Lo que sí es verdad es que hay que coordinarse, puesto que al fin y al cabo de una u otra manera son fondos públicos. Al fin y al cabo de una u otra manera, aunque sean universidades privadas, reciben ayudas públicas o participan en las ayudas públicas, o tienen exenciones fiscales o de alguna manera se benefician de todos los demás. A mí me parece que es bueno que nos coordinemos. Es bueno favorecer el que haya, digamos, sistemas universitarios que sean
comunes para varias universidades, sistemas de investigación, grandes estructuras de tipo investigador, etcétera, etcétera. Y la palabra clúster me parece afortunada, porque la verdad es que es curioso. Si tú, por ejemplo, hablamos de clústeres industriales, todo el mundo sabe que hay zonas de España donde están localizadas, por ejemplo, grandes estructuras relacionadas, por ejemplo, con el sector del automóvil. Bueno, pues yo creo que también debería existir grandes estructuras universitarias vinculadas también con sectores productivos, de tal modo que hay una especie de sinergia generalizada entre aquello que es el sistema productivo y lo que es el sistema de formación y de creación de conocimiento. A mí me parece importantísimo, me parece importante. ¿Qué es lo que diría respecto a muchas cuestiones? Cuando no nos coordinamos, sí que sobra gente. Cuando se coordina no sobra nadie. Cuando se reparte eficientemente aquello que hay que hacer, realmente se es mucho más, digamos, capaz de abordar problemas complejos. Entonces, en ese sentido, yo creo que está clarísimo. Clúster sí, y vinculado siempre eso a una realidad, que es la realidad en la que estamos, e intentando cubrir todos los aspectos entre todos, no cubrir cada uno todos los aspectos, que resulta que es ineficiente, vamos, es realmente contrario a los principios de la división del trabajo. Yo tengo una fe enorme en el sistema universitario español, que si miramos hacia atrás 40 años, había un sistema universitario que no era digno de tal nombre, era pobre, caduco, poco conectado internacionalmente. Mirando hacia adelante 40 años, yo veo un sistema universitario totalmente internacional, globalizado, con unos profesores muy capaces, con unos estudiantes muy buenos, y estoy seguro de una cosa, si apostamos de verdad por esto, y no es un apostar poniendo más financiación, sino un apostar poniendo mucha más ilusión, muchas más ganas, la verdad que tenemos una universidad que va a todo el mundo a sentirse orgulloso de ella. Como yo me siento orgulloso, yo creo que nuestra universidad, ya digo, cualquier tiempo pasado fue peor y el futuro es espléndido.